Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión del seminario Pensar la Historia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Pilar Ghilardi del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Les voy a platicar un poquito sobre Pilar, presentarla para que después ella nos platique sobre la interpretación en la historia. Entonces, la doctora Ghilardi es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la teoría y filosofía de la historia, así como la hermenéutica y la fenomenología. Es tutora de e imparte clases en los posgrados de Filosofía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos y entre sus más recientes publicaciones destaco las siguientes. El libro La apropiación de Heidegger, coordinado con Delmiro Rocha y publicado en 2020. El libro Historia y Método en el siglo XX, editado junto con Martín Ríos y publicado en 2017. Y de sus artículos relacionados con la temática del seminario, destaco los siguientes. De la utilidad del olvido para la vida, publicado en 2019, y El problema de la verdad histórica, una lectura desde la fenomenología hermenéutica. Hoy la doctora Ghilardi nos presenta el lugar de la interpretación en el conocimiento histórico. Pilar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estamos súper contentos de tenerte. El micrófono es todo tuyo. Mil gracias, Mariana. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por reunirnos hoy y por escuchar este ensayo de ponencia, digámoslo así, y por esta iniciativa tan interesante. Decíamos hace un momentito, antes de que empezara la grabación, qué interesante ha sido reunirnos todo este tiempo y cómo ha habido gente muy interesante. Bueno, entonces, sin más, voy a iniciar con la lectura de un texto que preparé. Es un texto no definitivo que hay que volver a trabajar, justamente sobre el lugar de la interpretación en el conocimiento histórico o en el conocimiento de la historia, que aquí voy a manejar como si fueran sinónimos, que no lo son en realidad, pero no voy a meterme ahora en la diferenciación de ambos conceptos. Bueno, antes de entrar directamente para pensar el lugar de la interpretación en el conocimiento de la historia, es necesario desde luego hacer algunas precisiones conceptuales referentes a los antecedentes de la hermenéutica. Ya sabemos todos seguramente, considerada como arte, técnica o método de interpretación. También sabemos bien que a partir del siglo XIX, con Schleiermacher y con Dilthey, la hermenéutica comienza a vincularse con el ámbito de la vida y así ir más allá del campo de los textos sagrados a la que estaba principalmente abocada. Esta ampliación del campo de la hermenéutica será radicalizada por Martin Heidegger en el siglo XX. Su concepción de la comprensión como distinta de la explicación y del conocimiento representativo y teórico, y la noción de interpretación que de esta nueva consideración surgiría, será determinante para la comprensión de toda la hermenéutica del siglo XX y del siglo XXI. El propio Gadamer y Ricoeur no van a vacilar en reconocer esta herencia del filósofo alemán. Para Heidegger, la hermenéutica y con ella la interpretación debían de ser entendidas fuera de la esfera psicologizante a la que la filosofía de Schleiermacher y de Dilthey la habían conducido. En efecto, la comprensión y la interpretación no son operaciones de la conciencia, sino formas de la existencia, esto es, del ser humano. Recordemos que para Heidegger el término existencia es privativo de la forma de ser del hombre, en contraposición con la forma de ser del resto de los entes. La interpretación, entendida como modo de ser, pone de manifiesto que nuestro conocimiento primario con el mundo no tiene carácter reflexivo o teórico, sino práctico y significativo.
El ser humano no es un sujeto frente a un mundo, sino en el mundo, en medio de los entes y de lo ente y de los entes que nos rodean y nos incumben. En tanto que somos seres en el mundo y no frente al mundo, nuestro conocimiento siempre está determinado por el sentido. Todo nos es dado desde el sentido, subrayo desde el sentido. El sentido tiene en este contexto carácter de a priori, es decir, es un horizonte desde el cual conocemos, interpretamos y percibimos todo. De tal forma que el asunto de la interpretación en la actualidad resulta ser del dominio de todos los campos. Es decir, una vez que se ha extendido el ámbito de la interpretación, no solo al ámbito de la conciencia ni de una ciencia determinada, sino de la propia existencia, resulta que en todos los campos se ha convertido en un tópico prácticamente incuestionable. Parece que todos entendemos de qué se trata cuando se habla de interpretación. Ramón Rodríguez, fenomenólogo, hermeneuta también, en un texto que tiene dedicado a Gadamer y a la hermenéutica, dice: interpretación funciona hoy como un concepto transgenérico que se usa sin recato en todos los ámbitos de la vida, desde los aspectos más cotidianos y triviales hasta las consideraciones más sesudas en filosofía, historia, política, economía, incluso en el deporte. Los profesores saben bien que en el aula equivale crecientemente a opinión. Tener una interpretación es tanto como opinar sin más sobre algo. Y las opiniones, como se dice, son siempre subjetivas. Termino la cita. El uso indiscriminado del concepto lleva consigo un desconocimiento de su naturaleza. No sabemos con claridad qué significa interpretar. Que esta claridad no se logre en el ámbito de la vida cotidiana no representa ningún problema, pero que su sentido permanezca en la ambigüedad resulta muy problemático en el campo de la reflexión y del análisis propiamente científico. Sobre todo en el caso de la historia, en el caso del conocimiento histórico, ya que a partir de la búsqueda de fundamentación de las ciencias del espíritu llevada a cabo por Dilthey y en el siglo XIX, es considerado eminentemente interpretativo. Abandonar el conocimiento histórico a esta ambigüedad supondría renunciar a la posibilidad de conocer con verdad aquello que a ocupa, a saber, el conocimiento del pasado. La aspiración del historiador de dar cuenta del pasado se ha enfrentado entonces con la siguiente disyuntiva. A la teoría del conocimiento y a los historicismos de raigambre positivista, según los cuales es necesario volver a los hechos brutos, a los datos puros, y por otro lado, a las posturas de corte nietzscheano que claramente emergen como una crítica a lo anterior y afirman: no hay hechos, solo interpretaciones. En efecto, el perspectivismo nietzscheano emerge como pensamiento filosófico contra los sistemas metafísicos del siglo XIX y frente a estos afirmará el carácter no absoluto, sino relativo, interpretativo de todo acontecer. Nietzsche lo dice así en uno de sus fragmentos póstumos. No hay ningún acontecimiento en sí. Lo que sucede es un grupo de fenómenos escogidos y reunidos por un ser que interpreta. Y reconociendo un mismo texto permite innumerables interpretaciones. No hay una interpretación correcta. De tal modo, afirma Nietzsche, no hay un sentido en sí, porque el sentido, afirma Nietzsche, es por necesidad relacional, y toda relación es esencialmente perspectivista. El problema de esta disyuntiva a la que la hermenéutica de raigambre heideggeriana y posteriormente gadameriana se va a enfrentar es, y leo una pequeña cita de Ramón Rodríguez, la disyuntiva a la que se va a enfrentar entonces el historiador
o en su momento el conocimiento histórico, es la contraposición de hechos e interpretaciones que se maneja en este contexto como si hecho significara necesariamente hecho en sí, sentido en sí, es decir, algo que estaría por principio fuera de todo proyecto comprensivo, de toda interpretación, un hecho que se diera ya y por otro lado, la otra, digamos así, el otro lado de la disyuntiva sería un hecho que se diera ya dentro de un ámbito de sentido, dejaría de ser hecho, dejaría de ser algo propiamente dado para convertirse en el resultado de la interpretación, de una previa introducción humana de sentido, lo que le haría perder el prestigio, la fuerza obligante de la realidad. Vuelvo a leer esta cita que leí un poco accidentadamente. Dice así: la contraposición de hechos e interpretaciones que se maneja en este contexto reposa en la idea de que hecho significa necesariamente hecho en sí o sentido en sí. Es decir, algo que estaría por principio fuera de todo proyecto comprensivo, de toda interpretación. Un hecho que se diera ya dentro de un ámbito de sentido dejaría de ser hecho, dejaría de ser algo propiamente dado para convertirse en el resultado de la interpretación, de una previa introducción humana de sentido, lo que le haría perder el prestigio, es decir, la fuerza obligante de la realidad. Bien, la disyuntiva señalada tiene lugar en el desconocimiento, decíamos hace un momento, de la estructura del hombre como ser en el mundo y de su condición a priori netamente interpretativa. Además, ambas posturas descansan en el malentendido, según el cual los hechos son cosas en sí, inaccesibles, y los hombres sujetos separados y no inmersos en el mundo. Ciertamente, la interpretación expresa el modo como inmediatamente nos conducimos en el mundo, y a la vez es expresión de la necesidad de mediación que caracteriza el conocimiento. Desde Schleiermacher, la hermenéutica deja de ser concebida como un conjunto de reglas aplicables y se convierte en un intento de concebir cómo se produce el malentendido. Es decir, cómo en la comunicación de conocimientos lo presupuesto no es la comprensión, sino la incomprensión. De forma que la tarea de la hermenéutica se relaciona con el intento de describir el modo con el que lo ajeno, lo extraño, se transforma, se traduce en algo familiar. En efecto, la experiencia humana no es transparente. Exige de la mediación crítica que haga patentes los presupuestos que la determinan. En el caso del conocimiento de la historia, esta mediación es más evidente aún, ya que su objeto no se da nunca de manera presencial. Su objeto es el pasado, que nos llega siempre e inevitablemente desde un presente determinado. Lo pasado, el pasado, en palabras de Michel de Certeau, es lo radicalmente otro, lo ausente. En este sentido, la historia, dice Fernando Betancourt, es una heterología, un querer saber de lo ausente y por lo tanto de lo que ya no está, de los muertos. Esta distancia insalvable es precisamente de la que la hermenéutica debe dar cuenta, pero no anulándola, sino reconociéndola. El reconocimiento de esta distancia es la expresión de la verdad que se puede alcanzar. La hermenéutica, y con ella la interpretación, se convierte así en un modo de traducción, ya no solo de textos, sino de la vida misma, y consiste en intentar convertir, por decirlo así, lo extraño en familiar. Wolfgang Iser lo afirma así: la interpretación, en resumidas cuentas,
es un procedimiento de transferencia de algo desconocido a lo conocido. Es un proceso de traducción en que se transforma algo en otra cosa. Fin de la cita. Cuando no se reconoce esta distancia y esta labor de traducción que toda interpretación lleva consigo, es justamente cuando el malentendido o la falsedad tiene lugar. El no reconocimiento de dicha distancia, por ejemplo, frente a un determinado hecho histórico, violenta la interpretación y uniforma, homogeneiza los sentidos. Esto suele suceder cuando comparamos un hecho pasado y uno presente, sin advertir las multiplicidades de aristas que se juegan y los distintos registros interpretativos que intervienen. Pensemos en un ejemplo a todas luces vigente. El movimiento estudiantil del 68 y la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El análisis interpretativo y comparativo entre estos terribles eventos exigiría, como mínimo, para quien los estudia, advertir los distintos niveles y registros interpretativos de quienes nos han dado cuenta de lo sucedido, por un lado, en la plaza de Tlatelolco, y los distintos registros interpretativos desde los cuales tenemos noticia de la desaparición de los estudiantes en 2014. Además, exige que reconozcamos nuestros propios registros, lo cual significa reconocer nuestro propio contexto, nuestra propia situación y condición interpretativa. Advertir esta diversidad de registros permite poner al descubierto el horizonte de interpretación desde el cual tenemos noticia de los hechos y, por ende, la posibilidad de conocerlos con verdad, tomando en cuenta que la verdad, en este caso, deja de ser la adecuación del entendimiento con la cosa y se convierte en acontecimiento, es decir, en este acontecimiento, a su vez, constituido por una multiplicidad de sentidos. De acuerdo con esto, la verdad no sería ya una sola verdad, pero no porque cayera en el relativismo, sino porque pondría al descubierto los distintos horizontes interpretativos desde los cuales el conocimiento humano funciona. Gadamer dice que la primera condición del diálogo, del verdadero diálogo, es el reconocimiento de la distancia que media con lo otro y con el otro. Es decir, el reconocimiento de la diferencia. El acto de la interpretación es esencialmente dinámico y necesariamente supone un círculo. La hermenéutica tradicional describió la forma del acto interpretativo mediante la estructura del círculo hermenéutico, que va a ser muy criticada desde una forma de comprender el conocimiento científicamente o positivista, digamos. El círculo que va del todo a la parte y viceversa, ese es el círculo hermenéutico, intenta reducir el espacio liminal a través de la relación continua entre lo presupuesto y lo dado, afirma Leandro Catallo en uno de sus artículos dedicados a la comprensión y a la interpretación. El círculo que va del todo a la parte y viceversa, repito, intenta reducir el espacio liminal a través de la relación continua entre lo presupuesto y lo dado. Husserl afirma que esta circularidad, mediante la cual uno condiciona al otro, resulta un movimiento repetitivo, siempre repetitivo, en que se produce una aclaración del tema y un ajuste en la estrategia interpretativa. En el fondo del círculo hermenéutico, lo que existe es una estructura repetitiva, una recursividad de la cual emerge la interpretación misma junto al espacio liminal. La circularidad sería, en este caso, como una especie de espiral
donde la repetición del movimiento profundiza lo tratado y el registro interpretativo. Así las cosas, podemos decir con Husserl que toda acción interpretativa regresa como una retroacción que modifica el pasado y a su vez transforma el presente. En este sentido, volviendo a Heidegger, habría que decir que no se trata de evadir o aniquilar el círculo, sino de saber entrar en él. Saber entrar en él supondría, en primer lugar, advertir las distancias y las diferencias de posición y de horizonte que median el conocimiento del otro. Y paradójicamente, de este reconocimiento de la distancia, surgiría la posibilidad de la cercanía. Con esto terminaría mi interpretación, mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias por esta plática tan evocativa y provocativa. Sí. Entonces, bueno, vamos a dar paso a las preguntas, comentarios, reacciones. Entonces, si quieren levantar la manita digital y les voy dando la palabra. Gracias. Lo importante es justo eso, iniciar el diálogo. Sí, exacto. Diego. Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias por la presentación, Pilar. Gracias, Mariana, por el espacio. Siempre muy interesante. Pilar, hay algo que no terminé de entender en relación al malentendido. La intención de la interpretación sería aclarar el malentendido o debido a que es imposible acortar la distancia entre el sujeto o más bien es imposible despejar y dar claridad mediante la interpretación. ¿Cómo se usaría el malentendido en la interpretación? No sé si me doy a entender con la pregunta. Creo que sí. Sí. A ver, te digo y tú, a ver si te entendí. Sí, exacto. Exacto. Sí. Vamos a aclarar el malentendido. Sí. Exacto, vamos a aclarar el malentendido. Mil gracias, Pilar. Muchísimas gracias por esta plática tan evocativa y provocativa. Sí. Entonces, bueno, vamos a dar paso a las preguntas, comentarios, reacciones. Entonces, si quieren levantar la manita digital y les voy dando la palabra. Gracias. Lo importante es justo eso, iniciar el diálogo. Sí, exacto. Diego. Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias por la presentación, Pilar. Gracias, Mariana, por el espacio. Siempre muy interesante. Pilar, hay algo que no terminé de entender en relación al malentendido. La intención de la interpretación sería aclarar el malentendido o debido a que es imposible acortar la distancia entre el sujeto o más bien es imposible despejar y dar claridad mediante la interpretación. ¿Cómo se usaría el malentendido en la interpretación? No sé si me doy a entender con la pregunta. Creo que sí. Sí. A ver, te digo y tú, a ver si te entendí. Sí. Exacto. Exacto. Sí. Vamos a aclarar el malentendido. Sí. Exacto, vamos a aclarar el malentendido. Sí, el tema sería aquí que, digamos, el objetivo, la tarea de la hermenéutica sí sería tratar de hacer más corta la brecha, la distancia entre entre lo no familiar y lo que es familiar. Y el malentendido se produciría cuando no hay este reconocimiento. Justamente cuando partimos del hecho de que existiría una sola verdad a la que tendríamos que alcanzar, pero esa verdad nunca
se puede alcanzar en realidad, pero yo estoy imponiendo constantemente, en vez de escuchar, digamos, la postura del otro o de lo otro, en el caso de los textos, estoy imponiendo estoy con un presupuesto ya dado que impongo al otro. Ahí es cuando el malentendido se da, cuando yo no estoy advirtiendo mi propia postura y no estoy advirtiendo la postura del otro. Pero lo paradójico en la hermenéutica, desde mi punto de vista, es que ese acortamiento interpretativo, esa posibilidad de aclarar el malentendido, no implica que lo desechas y postulas una nueva opinión o una nueva tesis, sino que lo reconoces. El tema es la hermenéutica en todo el tiempo es circular. Yo lo veo así, porque es como si efectivamente la verdad está desplazada del ámbito de la adecuación, de lo ente, como aquello que está ahí presente y que yo no puedo llegar a desvelar completamente, que sería una especie de nómeno kantiano, sino que la verdad estaría, por decirlo así, en las circunstancias que rodean al hecho. Pero no porque el hecho permaneciera intocado, sino porque el hecho es las circunstancias. Creo que me estoy explicando de manera bastante confusa, pero en realidad lo que está sucediendo aquí es que se están replanteando las nociones mismas de sentido, de hecho en sí, de sentido y de verdad. Por eso hay una presencia muy fuerte en la hermenéutica de Nietzsche, aunque va la hermenéutica a tratar de responder a la aporía a la que lleva Nietzsche a propósito de la relatividad del conocimiento, porque lo que diría es, justamente reconociendo la diferencia, es que puedo acortar la diferencia. Mientras más me afirmo en una postura identitaria, más homogeneizo y privo de sentido a lo otro. No sé si iba por ahí. Sí. Y da pie a una segunda pregunta que también estaba teniendo, como esta diferencia entre lo familiar y lo desconocido. Me parece muy interesante el trabajo que hace Freud con un concepto que se llama Unheimlich, que es en alemán, que es lo demasiado familiar que se vuelve ajeno, ¿no? Entonces no sé si a veces se toca lo familiar y lo no familiar, en cierto sentido, que esta verdad bueno, tú ya estabas diciendo que no es aquello que se desconoce por completo e inaccesible, sino algo circunstancial, pero me parece que hay algo que imposible de conocer o indeseable de conocer por lo terrorífico que implica, ¿no? Pensando con Freud. Sí. A mí no sabía que en Freud estaba esta idea de lo familiar como lo familiar que se puede convertir en algo inhóspito. Esa noción también aparece desde luego en Heidegger, y en los poetas, en algunos de los poetas románticos, ¿no? También está en Novalis esta idea de lo inhóspito. Lo traducen en Freud como lo ominoso. Lo ominoso, exactamente. Una de las críticas a la hermenéutica, sobre todo a la hermenéutica de corte gadameriano, estaría en lo que acabas de apuntar, Diego, creo. No sé si alguien más seguramente podrá ahondar en esto. Sería que Gadamer es un optimista. Es decir, en Gadamer siempre hay una posibilidad de convertir en familiar lo que no nos es familiar al reconocerlo como no familiar.
es por eso me refiero a que hay una circularidad total. Y de acuerdo a lo que tú me dices de Freud, y en Heidegger también estaría más afín a la postura de Freud en esto, habría siempre no quisiera decir un residuo, pero sí algo que es incognoscible, que resulta no interpretable, que se resiste absolutamente a la interpretación y que con reconocer su resistencia nos acorta la brecha entre lo familiar y lo no familiar. Bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Diego, y gracias, Pilar. ¿Alguien más? Bueno, en lo que se animan, yo voy a lanzar una pregunta. Pilar, te quería preguntar sobre todo con esta idea de verdad, ¿no? Porque es tan escurridiza y tan oscura, y es como la caja de Pandora, ¿no? Que cuando uno la abre, cuando hace filosofía de la historia, es como a qué nos referimos cuando hablamos de verdad, y hay tantas posibilidades. Y tú decías un poco, ¿no? Como no podemos entender, si traemos a la hermenéutica, ¿no? a la mesa, no podemos entender la verdad como adecuación con la cosa, ¿no? Como, digamos, como una correspondencia con, sino más bien decías, pues tenemos que reentenderla como una postura que viene desde distintos horizontes interpretativos, ¿no? Decías. Y hiciste la acotación como de, bueno, pero esto no es relativismo, ¿no? Así como... Y un poco mi pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no abrazarlo? ¿Por qué no decir, pues sí, o sea, responde a distintos horizontes interpretativos y en ese sentido es relativo a estos distintos horizontes, ¿no? Y tiene pues validez dependiendo del horizonte en el que nos situemos, y pues no tiene esta validez, digamos, ontológica, metafísica, de correspondencia con la cosa, sino esta otra. Entonces, ¿por qué no abrazar el relativismo? Digamos, sería un poco como la pregunta. Sí, bueno, es que esa es la pregunta y ese es el problema. Yo creo que, a ver, abrazar el relativismo así sin más implicaría lo que decía yo en algún momento de la exposición, que no hay que no hay verdad, es decir, que puede ser verdad esto, pero también aquello, pero también, ¿no? Y la hermenéutica no estaría a favor de ese relativismo en donde se renunciaría a la posibilidad de verdad. No estamos, lo que está en juego no es una renuncia a la posibilidad de verdad. A ver, voy a poner otra vez, me voy a mover en términos que sé que lo que dices provocativos o que son difíciles, pero el ejemplo que puse, si nosotros tratáramos de hacer una comparaciones que se han hecho entre lo que sucedió en el 68, lo que sucedió ahora con los estudiantes de Ayotzinapa, si además de esa comparación entre dos eventos, para conocer exactamente qué es lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, decimos, bueno, entonces, voy a hacer es un ejemplo muy concreto y puede sonar hasta burdo, pero lo voy a poner. Entonces, si abandonamos o abrazamos el relativismo, diríamos, es verdad tanto lo que se conoció como verdad histórica, como lo que se está proponiendo ahora, como lo que se propondrá después. Entonces, ahí agarra la que más te parezca. Uh-huh. No se trataría de eso, porque la realidad y con ella la verdad es lo que tiene este carácter de resistir. Y con esto que digo, y a esto que me refiero de resistencia, quiere decir que hay un punto en el que no es manipulable. Es decir, el hermeneuta lo que hace justamente es tratar de traducir, efectivamente es una labor de traducción, para no violentar eso que se está manifestando como se está manifestando. Por eso la hermenéutica tiene en uno de sus vertientes un paralelismo
y una afinidad con la fenomenología, porque cuando Heidegger retoma la fenomenología y en concreto hace toda esta transición, digámoslo así, de la fenomenología reflexiva de Husserl a la fenomenología hermenéutica, lo que va a ver es esta idea de volvamos a las cosas mismas. Ok, vale, volvamos a las cosas mismas. Alguien diría, es un realista, Husserl, y Heidegger también es un realista, volvamos a las cosas mismas. No, en la medida en que no son dadas y en los límites en que no son dadas. Porque hay un reconocimiento de que las cosas, los hechos, no son dadas con limitaciones. Eso, trasladado al conocimiento histórico, es muy evidente lo que decía en el texto. Justamente en el caso de la historia es muy, muy problemático porque es evidente que eso no está presente, que con lo que estoy tratando es con la ausencia. Y la única manera en que yo puedo dar cuenta de ello es tomando en cuenta esa ausencia, no llenándola con otro contenido, sino haciéndola relevante. Pero eso supone un desplazamiento muy fuerte de la idea de verdad, insisto, de la idea de hecho y de la idea de sentido. Y voy a tratar de entrar a esto. Cuando la gran, otra vez, reinterpretación que hace Heidegger de la fenomenología husserliana, lo que va a implicar es que la verdad ya no pertenece solo y primariamente al ámbito de la conciencia, sino de las cosas. Esto lo va a retomar también Gadamer, esto está en Gadamer y también está en Riquet. A eso me refería con esa resistencia, a eso que se resiste de los hechos y de las cosas mismas cuando volvemos la mirada hacia ellas. De tal manera que no es posible no es correcto ya hablar de adecuación, sino de volver a las cosas mismas, y cuando vuelvo a ellas, lo que tengo son hechos, y los hechos no son entes, son relaciones, y las relaciones son siempre plexos significativos. El fenómeno, visto desde la fenomenología, el fenómeno no es un ente, no es una cosa. El fenómeno es el plexo significativo que se hace manifiesto. Y entonces, si eso lo trasladamos al ámbito del conocimiento histórico, de lo que la historia debe dar cuenta es de ese plexo significativo en el que se jugó determinado hecho. Me acuerdo que el profesor Álvaro Matute me contaba que en sus clases, en el doctorado y en la licenciatura, ponía una película de este director japonés muy conocido, ¿cómo se me acaba de ir el nombre? Kurosawa, exactamente. En donde, no me acuerdo el nombre de la película, a lo mejor Federico te acuerdas. Exactamente, ahí está. Exacto. Que hay, a ver, Diego, si no me equivoco, era hay un asesinato o algo así, ¿no es cierto? Y hay interpretaciones completamente distintas de lo que sucede exactamente. Y entonces va viendo las cuatro interpretaciones. Uno diría, entonces se abandonó, está abandonado a la interpretación, al relativismo, y ya. No, lo cierto es que para abordar el hecho tenemos que ver esas interpretaciones, porque el hecho mismo está hecho, para la redundancia, de esas interpretaciones. De lo contrario, entras en una batalla continua en donde una tiene que eliminar a la otra, y entonces estás en una especie de lucha de contenidos, por decirlo así, y no relacional. Y los hechos son relaciones. Eso es lo que vio Nietzsche, y de lo que se va también a apropiar la fenomenología. Y desde luego la hermenéutica, la fenomenología hermenéutica. No sé si más o menos Ahora, esto es más o menos, porque de ahí viene toda esta idea de la verdad no como una operación, sino la verdad como un carácter de lo que es, como aquello que se muestra. En fin, que Heidegger tiene toda esta tradición de la aletheia griega y, en fin. Mil gracias, Pilar. No, gracias a ti. ¿Alguien más?
Guillermo, ahí ya te vi con la manita. Adelante. Sí, Activar el audio ya. eso. Hola, ¿qué tal, Mariana? Hola, Guillermo, qué gusto verte. Pilar, tanto tiempo. Tantos años. Años de no vernos. Sí. Y tenía mucho interés en escucharte. No, que va. Y te paso mis comentarios, ¿eh? Por favor. Te paso mis comentarios sobre un tema, híjole, sumamente complejo como es el tema de la hermenéutica, porque la hermenéutica, como tú bien decías, tiene una historia y a mí me gustaría decir, me quedé con ganas de saber un poco más. El final me parece un poco abrupto, un poco anticlimático. Ay. Sí, en el sentido de que al final terminas diciendo, tenemos que aprender a dialogar, digamos, ¿no? Un poco siguiendo las pautas dadas por Gadamer en su hermenéutica. Yo no sé qué piensas. ¿Qué piensas tú? Sobre todo ya llevando estas reflexiones al campo de la historiografía, si al campo del trabajo de los historiadores, ¿no? Que obviamente nunca renunciamos por ningún motivo a la verdad, porque de otra manera esto pierde sentido. Es decir, acaba en un sinsentido, ¿verdad? Exacto. Lo que hacemos. Entonces, el problema no es la verdad, sino cómo se construye la verdad. Y entonces, ¿qué factores entran que nos expliquen cómo se consigue la aceptación? ¿Cómo se consigue la aclamación en términos de lo que puede hace la diferencia entre un historiador y otro historiador? A este historiador, manejando los mismos hechos, no le creo. A este otro, manejando los mismos hechos, sí le creo. ¿De qué depende? ¿De qué depende esa diferencia? Ya en términos de la aceptación, obviamente de un proceso que se dibuja complejo, ¿no? En cuanto a que no hay como una tabla firme, es decir, no hay la posibilidad de tener una tabla de salvación, es decir, una tabla que nos indique aquí está la solución final, para que lo que alguien afirma sea aceptado ahora y siempre, porque ese es el fondo finalmente de lo que podríamos hablar, ya no de verdad, sino de la certeza. Es decir, cómo se construye el puente entre lo que son opiniones, ¿no? Sí, porque son opiniones siempre relativas a un observador, que siempre está situado y que está precargado, sí, precargado antes de observar, y que es parte de su cultura, lo que tú decías de sus circunstancias, ¿no? Es su cultura, ¿no? Y en la medida en que se vive en una sociedad policéntrica, digamos, pues eso se complejiza muchísimo en cuanto a la posibilidad de que a través de la hermenéutica, de esto que tú mencionas como arte de la traducción, de hacer comprensible lo incomprensible, porque no es lo que pertenece a la cultura de uno, sino a la cultura del otro, se puede conseguir. Es decir, ya un poco situando lo que has planteado en el momento, en el momento actual, en el momento en el que estamos inmersos, en donde esto que Mariana te preguntaba sobre el relativismo se puede prestar pues
hacer todavía más imposible lo posible, digamos, ¿no? Más improbable el que podamos establecer cierto tipo de consensos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los factores que nos permitirían establecer un punto de encuentro? Sí, te lo pregunto porque yo creo que sí es un problema en el campo de la historiografía, es decir, en el campo en donde nos movemos los historiadores. Ese es un problema real, porque lo que vemos todavía ahí es algo que no está todavía suficientemente discutido y esclarecido, que tiene que ver con la contraposición entre historiadores, llamémosle de manera simplemente positivista, es una gran simplificación, ¿verdad? Porque se diría que los que no son positivistas les tienen sin cuidado los hechos, ¿no? Porque todo es interpretación. Es decir, la hermenéutica fluye por aquí y por allá y no llega nunca a ningún puerto final, ¿no? A ningún punto final. En cambio... Esa es la idea que habría que evitar, ¿no? Justo esa idea de que la... Bueno, pero lo que quiero decir que es real. Es decir, nos movemos en esa contraposición. Y quienes piensan que la buena historia es la que se ocupa de los hechos, intentando evitar la sobreinterpretación, interpretar lo menos posible, ¿no? Que eso es lo que nos acercaría a recuperar eso que ya no está, ¿verdad? El pasado. Y por otro lado, se pensaría que quienes hablan de interpretación y de hermenéutica, un poquito en los términos en los que tú lo has planteado, pues están un poco en las nubes. Es decir, no tocan tierra. Se quedan en la especulación. Eso es una inquietud. Y la otra, ya aprovechando la confianza, si podrías tú conectar esto que nos has planteado sobre la hermenéutica y lo que tú has trabajado sobre Heidegger un poquito más, sobre aquello de lo fáctico. Es decir, el concepto de lo fáctico, el concepto de lo empírico, que tú has trabajado, tú has pensado ya desde Heidegger, y no se me olvide en algún otro de los seminarios en donde tú insistías en esa dimensión. No sé si pudieras hacer esa conexión. Y gracias por tu... No, gracias a ti, Guillermo. No, bueno, es que, bueno, sí, no, gracias por tus observaciones y efectivamente, sí, yo misma ayer que lo volví a leer me daba cuenta de que terminaba un poco abruptamente, pero no quería meterme más en Heidegger, porque no quería que solo tender demasiado hacia... Una vez que uno entra a Heidegger es muy complicado salirse del círculo, pero bueno, lo que dices, primero que nada, y así es, ¿no? En la práctica, en la realidad en la que estamos, sobre todo, hay una comprensión efectivamente de la hermenéutica. Los que hacen historia propiamente, ¿no? Parecería como que la hermenéutica es una especie de fantasmagonería, no solamente la hermenéutica, sino la filosofía misma no aterriza, está hablando de conceptos muy abstractos, muy universales y no justamente de hechos, y sobre eso no quieren saber más. Entonces hay como una especie de dicotomía. Y esa dicotomía creo que descansa sobre esta idea sobre la que quise concentrarme y que quizá por eso ya no me extendí más, porque quería concentrarme en esta idea de que la interpretación no es sinónimo de opinión. Es decir, que justamente esta idea de que esta extensión de la hermenéutica a todos los ámbitos y esta idea ha hecho que la interpretación, como decía yo al inicio de la exposición, citando a Ramón Rodríguez,
es del dominio de todos los campos. Es decir, se habla en la televisión, en el periódico, en las noticias, en el ámbito de la academia. El profesor sabe perfectamente que decir, esa es una interpretación, significa eso, es una opinión. Es decir, no está fundamentado, no está bien argumentado. Y lo que yo quería mostrar en esta ponencia corta, y me quería concentrar específicamente en eso, es que la interpretación, primero, es una condición de la existencia humana. En ese sentido es estructural, digámoslo así. Y en la medida en que es estructural, tiene carácter a priori, aunque esté hablando, parecería que estoy hablando kantianamente, algo de eso hay, tiene carácter a priori, es decir, yo no pongo sentido a las cosas, sino que primeramente me relaciono con ellas significativamente. Y además, la interpretación es fruto o debe ser fruto de un conocimiento argumentado, coherente y riguroso. Por eso no es sinónimo de opinión. Cuando este desconocimiento que permea, insisto, en la vida cotidiana no es ningún problema, pero en el caso específico de la historia, que es el que nos ocupa ahora, que podría ocuparnos también en otras ciencias, por ejemplo, las ciencias que se consideran más exactas, la matemática, la física, ellas también son interpretaciones. Y quizá yo me he topado con que quizá las ciencias exactas son menos reacias a aceptarlo que la historia. Yo no soy historiadora, yo vengo de la filosofía, pero el conocimiento de la historia y de cómo trabajan los historiadores, que es interesantísimo, muestra cómo tienen tanto miedo a la noción de interpretación. Porque parecería que la noción de interpretación está, digamos así, insisto, ligada a la de opinión y a que tú puedes decir lo que quieras, y justo no. Justo la interpretación efectivamente es relativa, como decías, Mariana, pero la interpretación está fundada en la donación de la cosa. Y en la medida en que está fundada en la donación de la cosa, advierte que la cosa no es un constructo teórico, sino que es un plexo referencial. Y en esa medida, cuando digo un plexo referencial, me refiero a que está siempre referida a otro y a otro y a otro y a otro, y ahí es donde está el sentido, ahí es donde se juega el sentido. De tal manera que, efectivamente, la verdad se desplaza del ámbito facultativo, pero también se diferencia de la certeza. No se trata de encontrar certeza, esa es una idea muy cartesiana, la verdad entendida como en términos de certeza. La ciencia, en realidad, y la historia, quizá menos todavía, alcanza certezas. Y tampoco se trataría de llegar a un consenso. La pregunta estaría, ¿por qué, justo lo señalabas tú, Guillermo, por qué un historiador nos convence más que otro? ¿O por qué leemos a un historiador y decimos, esto no vale nada, y en cambio leemos a otro y decimos, ah, caray, aquí sí hay algo que está funcionando? Porque justamente el que sí está funcionando está permitiendo que se vea el hecho como ese plexo relacional que es. Creo yo, no sé si más o menos contesto, Guillermo. O sea, pero es un tema súper complicado porque lo que se está jugando efectivamente es la idea de verdad, que no se reduce al consenso y que no se identifica con certeza, y que en cambio sí se identifica con sentido. Y en la medida en que se identifica con sentido, se identifica con un plexo referencial.
Y respecto de lo fáctico, en Heidegger, ahí está justamente el giro hermenéutico de la fenomenología. Es decir, lo que Heidegger decía frente a Husserl es: demos cuenta no de las vivencias, de la conciencia, eso todavía permanece en el ámbito de la reflexión, y lo más originario no es el ámbito de la reflexión, sino el ámbito de lo fáctico, de la facticidad. Y el ámbito de la facticidad, lo que pone de manifiesto, dice Heidegger así casi tal cual, es que estamos ligados irremediablemente a los entes que son como nosotros mismos, es decir, a los otros hombres, y a las cosas. Y entonces, fíjate, esto es muy importante en Heidegger, y lo tendríamos que tener en cuenta. La filosofía en realidad no puede entonces tampoco girar alrededor de lo abstracto y de lo universal, porque el saber es siempre saber situado. Por eso hay una proximidad muy cerca justamente con lo histórico. El problema es cuando la filosofía olvida su carácter situado y cuando la historia también olvida, paradójicamente, su carácter situado. Y se trata de defender o de albergar, por decirlo así, hablo de la historia, en números, estadísticas, y de tal manera piensa que ya la hizo. Porque ya entonces está siendo tan exacta como las matemáticas. Pero resulta que las matemáticas ya aceptaron su carácter interpretativo y la historia a la historia le cuesta más trabajo. Por supuesto que no a todas las historias ni a todos los historiadores. Mil gracias, Guillermo, y mil gracias, Pilar. Ahora otro Guillermo. Memo, adelante. Hola, Pilar. Bueno, pues Hola. había muchas ideas ahí en tu ponencia y de repente a veces no me queda un poquito claro cuál era la tesis que tú estabas defendiendo, pero algo que sí me queda muy claro es que quieres hacer una diferencia entre opinión e interpretación, ¿no? Eso me parece que es una tesis importante de tu trabajo. Sí. Pero fíjate que cada vez que me dabas descripciones de características de la interpretación, yo decía, bueno, pero es que hay algunas opiniones que pueden ser así, ¿no? Entonces, creo que, o sea, tú quieres distinguir interpretación y opinión como si fueran dos cosas completamente diferentes, ¿no? ¿No? Pero ¿por qué no pensar en la interpretación como un tipo de opinión, ¿no? O sea, ¿no acaso la interpretación es un tipo de opinión? Y ¿cómo podrías, por ejemplo, responder a ese reto, ¿no? O sea, ¿cómo podrías tú decir que estamos hablando de categorías completamente distintas, ¿no? Ahí es donde, cuando hablabas del plexo, de la referencia, de la cosa que se daba, y dices, bueno, pues todo eso a veces puede suceder también en la opinión. Entonces, ¿qué dirías sobre esto? Sí, yo creo que sí, que la línea de lo que presenté, sobre lo que hay que ahondar todavía más, y que es un poco también lo que se propuso hacer Gadamer, es tomo la palabra opinión para contrastar el carácter no subjetivista no subjetivista que sí subjetivo, no relativista que sí relativo de la interpretación. Efectivamente podríamos decir, y seguramente en el diccionario, de hecho, aparece como sinónimo, interpretación igual a opinión, opinión igual a interpretación. Pero para contrastar, siguiendo una vía negativa, que es un poco la que se ha seguido en toda la exposición y la que sigue la propia hermenéutica, siguiendo esta vía negativa, elijo, no yo porque aquí sino por los textos con los que me encuentro, contrastar opinión e interpretación, que coloquialmente podrían ser sinónimos, para tratar de mostrar que la opinión
no tiene necesariamente una validez argumentativa y en cambio la interpretación sí la tiene que tener. Por ejemplo, la opinión surgiría de simplemente una perspectiva que no, insisto, no necesitaría fundamentación ni argumentación, y la interpretación sí. Pero hay opiniones que están muy argumentadas. O sea, los sofistas, por ejemplo, que tenían opiniones, ¿no? como según Sócrates, las argumentaban muy bien. O sea, es que fíjate, ese es el problema muchas veces cuando tú te enfrentas a una persona que tiene... Hay gente que es muy buena para defender sus opiniones. No las sacas. Sí, sí, Tú sí. te das cuenta, pero es que dices, Sí. puedes pasar, es una opinión muy subjetiva, incluso falsa, Sí. pero, o sea, la resistencia dialógico, argumentativa, retórica, es muy poderosa Sí. y sofisticada además puede ser. Sí, muy sofisticada, sí. Sí, ¿No sí. será que tú estás pensando un poco en interpretación? Es que fíjate, a veces me pensaba que lo que tú estás haciendo es hacer una diferencia entre interpretación, entendida como interpretación científica, algo así, o teórica. O sea, como la interpretación dentro de una teoría, ¿no? Sí, sí. Pero eso... Quizá habría que distinguir los propios registros del término de interpretación. Es decir, en el análisis que yo presenté y que siguen las líneas de la hermenéutica, habría que distinguir como varios registros. Uno, en el que, por cierto, Heidegger no aceptaría esta diferencia que yo estoy haciendo entre la opinión y la interpretación así de manera tan tajante. No. No, yo creo que habría que distinguir los distintos, los diversos registros que del análisis que estoy tratando de pensar, porque esto está en curso. Es decir, uno que sería cuando, ¿qué subyace, qué su presupuesto subyace frente a alguien que dice, esto es una interpretación? Supondría que efectivamente la interpretación se contrapondría con un conocimiento certero y verdadero, ¿no? Pero frente a eso, lo que diría la fenomenología hermenéutica sería, a ver, todo conocimiento es interpretativo porque nuestra estructura, y eso tiene algo de Kant completamente, nuestra estructura existencial es interpretativa. Es decir, yo no puedo dar cuenta de nada si no es interpretativamente, porque ya todo me es dado a través de un plexo referencial, a través del sentido. De lo que tengo que dar cuenta yo es de ese plexo referencial. Pero el tema es que cuando yo hago evidente ese presupuesto, entonces inicia el diálogo. Y ahí la interpretación, digamos que la interpretación o la opinión toma otro lugar. No sé si me explico. O sea, en la interpretación hay interpretaciones que pueden ser entendidas como opiniones, y lo que dices, los sofistas argumentaban perfectamente bien. Pero quizá lo que faltaba en esos casos es advertir sus propios presupuestos. Es decir, si el sofista reconociera el presupuesto sobre el que se maneja, por ejemplo, del relativismo total, lo que habría que decir en ese caso sería, tú estás moviéndote desde el relativismo total y desde una idea de que lo ente es incognoscible, y la otra persona puede o no decir, no, lo ente no es lo incognoscible, no es incognoscible, sino que se nos da siempre de determinada manera y en determinado modo y bajo ciertos límites, lo cual no significa abandonarlo a lo nouménico, a lo no cognoscible, sino aquello que me es dado en determinadas circunstancias. Es decir, cuando se advierten los presupuestos, en cada caso es cuando se puede diferenciar la interpretación de la opinión, justamente reconociendo que la interpretación tiene carácter interpretativo. No sé si estoy siendo una sofista. Más o menos. Bueno, vamos a seguir platicando después.
Es que lo que dice, hay gente que es en política es muy evidente, ¿no? O sea, hay gente que es tremendamente contundente con lo que está diciendo, tremendamente contundente, pero que uno cuando lo escucha no está viendo que a su vez esta persona advierta los presupuestos sobre los que se está manejando. Es decir, está ya casado con determinados presupuestos a los que no está dispuesto a renunciar. Y entonces ahí no va a emerger la cosa misma, no va a emerger el asunto mismo del problema. Okay. Bueno, uno es necio, o sea, en los que opinan hay necios y hay gente que puede opinar también sin ser necia, ¿no? Pero Sí. Pero igual opinión. Pero ahí Gadamer sí tenía razón, yo creo. Sí, yo creo que ahí Gadamer sí, cuando uno ejercita esta tarea, de ver desde los presupuestos desde los que habla el otro, suelo inadvertido, digámoslo así, sí el diálogo se traslada hacia otro lugar, creo yo. La correspondencia entre Silvio Zavala, creo que Silvio Zavala, sí, y O'Gorman, sobre el descubrimiento o la invención de América. Silvio Zavala no le está entendiendo no es cierto, no es Silvio Zavala, no es Silvio, es el francés, con el historiador francés, Batallón. No le está entendiendo nada. Él insiste en el hecho de que fue en una fecha. Y O'Gorman le dice, no importa o sea, sí, claro que importa la fecha, hablemos de la fecha, pero lo que estoy hablando yo es de todos los significados que están alrededor de la fecha. Y el otro no, es que sí, en tal documento y en tal archivo y en tal momento apareció esto. Sí. Entonces, ahí no podía haber diálogo porque no estaba advirtiendo, desde mi punto de vista, Batallón, de a dónde estaba llevando O'Gorman la discusión. Okay. Creo. Okay. Gracias, Memo. Gracias. Emilio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Mariana y doctora Pilar por la exposición. Mi pregunta en este caso va por otro lado, en el sentido de que sí me tengo que detener en una expresión que usó la doctora Pilar en su exposición, que es la de heterología, ¿sí? Heterología, que la mencionó, que la historia es una heterología, dijo. Y no al pasar, porque me parece que no es una expresión que tenga una significación menor, menos en este caso. En su trabajo sobre mestizajes, dos autores franceses, el libro se llama Mestizajes de Arcimboldo a Zombie, son dos autores franceses que han hecho una investigación muy profusa y diversa y muy rica en torno al concepto de mestizaje. Dicen justamente que la heterología no habría que convertirla en un saber congelado, una superioridad o un poder, sino seguir siendo lenguaje tal y como lo concibe Levinas, un decir que no se reduce a lo dicho, que no se agota. Entonces mi pregunta va precisamente a eso, apunto a que, y es una pregunta que me parece que es para pensarla a largo plazo, no más que para responderla ahora, pero apunto aquí, ¿cuál sería el aporte en este sentido del estudio del pensamiento de Heidegger? ¿Sí? ¿Sería que nos sirve para entender la historia como arte o como ciencia? Esa es mi inquietud. ¿A qué apunta más Heidegger? Perfectamente la respuesta puede ser a ninguna de las dos, porque en realidad, bueno, hay toda una explicación filosófica hermenéutica atrás, y perfectamente puede ser que no apunte ni a una cosa ni a otra, puede ser que haya un matiz, ¿no? Y que nos incline más a una posición que a la otra. Esa es mi pregunta, ¿no? Y por eso digo que es para pensarla a largo plazo, pero se puede empezar a esbozar una respuesta, digamos, desde aquí. Era eso. Gracias, Emilio. La pregunta sí es alrededor de esta noción de heterología, exactamente. No sé si Fernando Betancourt todavía sigue por ahí, que justo lo cité porque esa noción está
En Michel desertó de alguna manera, pero Fernando Betancourt la trabaja de manera mucho más específica. Y efectivamente tiene que ver con la idea de la posibilidad de acceder a lo otro en tanto que otro, y ahí el lugar de Levinas es fundamental. Y Levinas consideraría que está haciendo una crítica a Heidegger, porque, si no mal recuerdo, para Levinas, Heidegger se sigue moviendo en el ámbito, en el horizonte de lo identitario y de lo homogéneo, en la medida en que su pensamiento gira alrededor de la pregunta por el ser, ¿no? Y entonces la pregunta por el ser lo englobaría todo y caería en aquello mismo que critica, que empezó por criticar. Yo no estaría muy de acuerdo con la lectura que hace Levinas a propósito de Heidegger. Creo que en Heidegger sí hay un reconocimiento de la otredad, pero no de la otredad en términos... ¿Se podría decir que en Levinas, en términos religiosos, teológicos quizá? En Heidegger no. En Heidegger la otredad se devela en términos de insignificancia, en términos, como decía Diego hace un momento, de lo inhóspito, y yo diría en términos de lo finito. Es decir, lo que no tiene significado sería lo inhóspito, sería lo radicalmente otro. Y hacia el final de su vida, el último seminario que da, creo que es en 1966, con Eugen Fink, hace una lectura que es súper polémica sobre Heráclito, y ahí exactamente hablan de lo otro. Es muy interesante la lectura de Fink, más que la de Heidegger, y justamente habla de esto liminar, de esto que en definitiva no se puede conocer, de esto que se retrae absolutamente a la presencia. Heidegger siento que a veces retoma la postura de Fink, a veces su propia propuesta no es tan clara, pero habla en cualquier caso de que la ausencia se manifiesta en términos de ausencia, y ahí está precisamente la otredad, ahí está precisamente lo radicalmente otro, lo que no tiene presencia, lo que no está. No sé si más o menos por ahí iba lo que señalas, Emilio. Que tiene esto que estoy diciendo desde Heidegger es a su vez un problema, porque lo está llevando otra vez a una radicalización ontológica. Es decir, lo otro, y ahí se va a diferenciar de Levinas, no es un ser humano en concreto o un animal en concreto. Hay en Heidegger, en este afán de radicalización ontológica, un abandono, creo yo, de lo individual en tanto que individual. Pero sí habla, digámoslo así, de la otredad manifiesta en la finitud, es decir, en el tiempo. Porque al final el tiempo es lo que en definitiva es otro, es lo que de ninguna manera podemos hacer nuestro, es lo que de ninguna manera podemos, como dirías, Mariana, abrazar en la identidad. El tiempo sería lo que por un lado nos constituye y por otro lado siempre se nos escapa. Continuamente se nos escapa. Y no sé si de la última pregunta de Emilio, de esto de arte y ciencia, si querías reflexionar un poquito sobre sí. esto, Pilar. Sí. Perdón, sí, se me fue la... Sí, como en como desde esta aportación fenomenológica y hermenéutica, si hay, digamos, un posicionamiento respecto a cómo entendemos la historia, como arte, como ciencia, como ninguna de las dos, ¿no? Como si hay ahí alguna respuesta a esta pregunta.
Sí, yo creo que otra vez ahí hay diversas comprensiones. Heidegger hace una diferencia clara entre lo que se entiende por historia, con mayúscula, digámoslo así, y la historia como ciencia, es decir, la historiografía. Y la historia entendida con mayúsculas sería el acontecer, y sería de la que la filosofía de la historia se ha, digamos, ocupado. Las historiografías se ocupan, en cambio, de datar, pero ahí hay en Heidegger una consideración muy banal, muy superficial, diría yo, de lo que es la ciencia histórica como tal, porque diría a la historiografía lo que le compete sería la ordenación cronológica de los hechos. No, esa es una reducción que tiende a hacer mucho Heidegger por la concepción que tiene de las ciencias, que por un lado dialoga con ellas, pero por otro lado siempre está marcando su carácter derivado frente a la filosofía como aquella que puede dar cuenta de lo más originario, ¿no? En ese sentido, Heidegger es un tradicional, un clásico total, ¿no? Es la ciencia de los primeros principios. Entonces, habría que decir, desde Heidegger habría esta, no dicotomía, pero esta comprensión del acontecer en sentido originario a la que la filosofía de la historia se abocaría o se ha abocado, la historiografía como la ordenación de los hechos. En Gadamer esto no es así. En Gadamer hay una comprensión mucho más profunda, en Ricoeur también, de la ciencia histórica, de la historiografía, que desde mi punto de vista, pero bueno, no es desde, o sea, Gadamer lo dice tal cual, adopta como base toda la filosofía heideggeriana del comprender y de la interpretación vistas como estructuras existenciales, y luego, digamos así, regresa al ámbito de los textos y de la conversación y del diálogo, precisamente en el reconocimiento de estas distancias y del círculo hermenéutico, en el que también se va a inscribir, por ejemplo, Husserl, ¿no? Hablando de la traducción. Entonces, se diluyen un poco esas diferencias tan tajantes entre ciencia, es arte, y yo creo que es pensamiento, dirían. Esas diferencias tan tajantes no ayudan porque nos comprometen con contenidos que fijan y no, justamente al fijar, pierden esa dinámica que es propia de la interpretación. Mil gracias, Pilar. Diego. A mí me gustaría como sumarme a la discusión acerca de la verdad y la interpretación. En otra sesión del seminario habíamos hablado este concepto de Foucault de hablar con la verdad, ¿no? Hablar francamente. Y creo que ahí él propone cuando uno habla con la verdad, y la verdad pensada como transformación subjetiva o transformación del posicionamiento subjetivo que se tiene ante el mundo, ¿no? Y esto implicaría también un cuestionamiento de como principios que operan eso más bien, lo diría más bien Butler, ¿no? Con la lectura que trabaja en deshacer el género, pensando en la labor psicoanalítica, cómo uno en el proceso psicoanalítico cuestiona las verdades o las certezas que nos hacen ser, y a partir de eso, a partir de este cuestionamiento, se produce como un acontecimiento la verdad, ¿no? La verdad también como una transformación subjetiva. Creo que también podría pensarse desde esta manera el tomar la alteridad o tomar al otro, la perspectiva del otro, como algo que fractura y que cuestiona las certezas que uno tiene, no producir cierto consenso, sino un cuestionamiento a sí mismo, y hay un movimiento, ¿no? Pensaría un poco, o sea, es más bien lo que pensé a partir de lo que tú estabas diciendo. Sí,
Sí. Y esta idea de la verdad como transformación subjetiva tiene que ver, en el fondo, creo yo, con este desplazamiento que justamente que se hace en la fenomenología hermenéutica de la verdad del ámbito de lo representativo y teórico, es decir, de la concordancia, al ámbito de la praxis. Y en ese desplazamiento de la verdad, o sea, la verdad solo puede transformar en la medida en que la verdad se reconozca como práctica, no meramente como un acto o una operación del entendimiento. Por eso, la escuela hermenéutica, que bueno, la escuela hermenéutica en realidad son muchas escuelas, y tiene lugar en lo que se conoce como la rehabilitación de la filosofía práctica de Aristóteles, de la cual Heidegger es, digamos así, uno de los primeros agentes, por decirlo de alguna manera, y de donde van a salir sus grandes alumnos, ¿no? Como justamente Gadamer, como Hannah Arendt, como Hans Jonas, en fin, son todos ellos filósofos que van a tener una gran influencia en el pensamiento del siglo XX. Todos ellos vienen de Heidegger y vienen de una rehabilitación de la filosofía práctica de Aristóteles, porque hay este reconocimiento, ustedes se acordarán, que Heidegger, Franco Volpi, que digamos es la tesis de Franco Volpi, que ahora ya es un lugar común, pero que no se puede soslayar, es que la filosofía de Heidegger, toda la primera filosofía de Heidegger, y con ello toda la transformación de la hermenéutica, de la fenomenología en hermenéutica, y el corazón mismo de la hermenéutica, tiene que ver con la apropiación de Aristóteles. Porque, bueno, y entonces dice Volpi, ¿no?, que Ser y Tiempo es una reconstrucción de la ética nicomaquea. Esa tesis es fundamental. Y lo que tiene, y ahí justamente tiene que ver con Aristóteles, porque a diferencia de la modernidad, en donde la verdad justamente va a tener este carácter de certeza, esta idea de certeza y luego de consenso, aquí la idea es que existe una verdad práctica que no tiene las mismas exigencias que la verdad teórica. Y Heidegger dice que eso lo vio Aristóteles, cosa que es cierta, lo vio tan claramente que se construye la ética nicomaquea, en donde se habla no de razón práctica y de razón teórica en términos kantianos, sino como de una verdad distinta, pero fíjense, en el contexto de Aristóteles otra vez, una verdad distinta que la verdad netamente intelectual, porque se juega en el ámbito de la praxis, pero no por ello, insisto, subjetivista o relativista en el sentido que nosotros entendemos hoy, sino en el sentido de que está dirigida a un objeto que no se deja medir de la misma manera que aquellos objetos a los que tiende el conocimiento intelectual, al que tiende el conocimiento reflexivo. Y en este desplazamiento hacia el ámbito de lo práctico, justamente esa verdad emerge de una manera distinta. La historia, yo creo que es en ese sentido híbrida, es un conocimiento que juega o que tiene lugar entre el ámbito de la praxis, muy evidentemente ligada al ámbito de la praxis, y también del conocimiento representativo y teórico, por decirlo así. Y bueno, Foucault es uno de los grandes herederos también de esta rehabilitación de la filosofía práctica. Por eso se ve la verdad como transformación. Ahí la verdad claramente está desplazada al ámbito de la vida práctica. No de la vida biológica, sino de la vida práctica, ¿no? De una vida lograda, como diría Aristóteles.
un poco para ir cerrando la sesión, como regresar a una cosa que te preguntaba Guillermo Cermeño sobre la autoridad, ¿no? Porque tuvimos en una de las sesiones pasadas con Verónica Tosi, justo ella hablaba mucho como de esta autoridad, ¿no? Y cómo se construye la autoridad, digamos, historiográfica, como a quién le creemos, a quién no le creemos, etcétera. También tiene que ver de alguna forma con lo que te preguntaba Memo, ¿no? Sobre opiniones, interpretaciones. Y la pregunta va como en este sentido, ¿no? Cuando no se falsifican los hechos, ¿no? Cuando no se dice el holocausto no ocurrió, ¿no? O sea, dejemos eso a un lado, o la verdad histórica, ¿no? De Ayotzinapa es como, bueno, aquí fabricaron hechos, fabricaron evidencia, o sea, esto no vale, como dejemos esos casos por separado, tomemos más bien casos donde se toman digamos, la responsabilidad ética historiadora de no falsificar datos, no fabricarlos, ¿no? Y aún así, pues tenemos múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces tenemos la conquista, entendida como conquista, como resistencia, como catástrofe, como encuentro de dos mundos, ¿no? O incluso, decías tú, ¿no? Invención o descubrimiento, ¿no? de América. Digamos, estaremos por ver qué pasa con las interpretaciones de Ayotzinapa, porque pues ahorita ni siquiera sabemos bien qué ocurrió, ¿no? O sea, pero el sentido que se le da a eso, pues está también un poco por verse, ¿no? Crimen de Estado, crimen del narcoestado, ¿qué significa eso? ¿No? O sea, entonces un poco la pregunta va en el sentido de, ¿cómo le hacemos? O sea, todas sumadas nos dan el evento conquista, nos dan el evento descubrimiento, invención, nos dan o no, o tenemos que un poco decidir, o la comunidad de historiadores tiene que decidir qué interpretación tomar, y por lo tanto, pues aquí viene todo el juego de la autoridad, ¿no? O sea, como a quién le damos autoridad, cómo se la ponemos, cómo no, etcétera. Entonces, pues un poco, o sea, no sé si es pregunta muy bien formulada, pero es, digamos, una idea ahí pues sí, cuando tenemos múltiples interpretaciones que digamos que son, pues, inconmensurables, vamos a llamarles, ¿no? Para usar el lenguaje de Kuhn, o sea, no las puedes sumar muchas veces. Hay veces que sí, a lo mejor tienes más complejidad del evento, pero hay veces que no, o sea, o es descubrimiento o es invención. No puedes tener las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo un poco le hacemos en estos casos? Es quizás la pregunta. La pregunta. La pregunta. Yo creo que el problema no es que haya múltiples interpretaciones, porque las interpretaciones por naturaleza son múltiples. Justamente no puede haber una sola interpretación, porque entonces esa interpretación estaría ahí sí soslayando el resto de las interpretaciones y estaría un bloque. Y lo que se está tratando lo que la hermenéutica viene a romper es esa idea de bloque, justamente, y de esa idea de identidad. Entonces, una vez que se acepta, como decíamos, lo heterogéneo, lo otro en tanto que otro, entonces necesariamente tiene que haber una multiplicidad y entonces necesariamente tiene que haber muchas interpretaciones. Pero lo que dices es cierto, es decir, las partes no hacen el todo, que eso sería una de las del corazón de la parte del corazón de la filosofía de la historia. Y creo que de alguna manera la hermenéutica, que insiste en que sí se puede conocer con verdad, tendría que ver con eso, es decir, las partes no hacen el todo, entonces, sino que sí, efectivamente el sentido es el que determina los acontecimientos y ese sentido permite ese sentido se dice de distintas maneras, hablando, volviendo a Aristóteles. A ver, no sé si voy a poder explicarme bien. Es decir, a la interpretación le es, por decirlo así, esencial no ser unívoca.
la interpretación se dice de distintas maneras. Cuando no se dice de distintas maneras, entonces algo está sucediendo ahí. Pero no se trata de un consenso, decíamos, no se trata tampoco de la búsqueda de certezas, pero tú decías que cómo le asignan, cuando es evidente que se están falsificando datos y demás. Bueno, eso lo podemos saber en eventos que están pasando ahora, pero no es, el historiador no siempre sabe que se está enfrentando a datos que fueron falsificados. Entonces, ¿cómo podría revelar que están falsificados? Únicamente a partir de las relaciones que te llevan a saber que están falsificados. No sé si es decir, lo que da hay como una especie de oblicuidad, es una suerte de conocimiento oblicuo. Creo que sabemos que un historiador, por ética, porque no está siendo ético o porque deliberadamente o porque no lo supo, dio ciertos datos o una interpretación que consideramos equivocada solamente a partir del contexto. Uh-huh. Entonces, a lo que hay que ir es siempre al contexto. Uh-huh. Y el contexto sería la palabra, digámoslo así, coloquial para hablar de este plexo referencial. Hay que, para tener noticia del hecho, hay que ir al plexo referencial para ver que el hecho mismo es parte de este plexo. Uh-huh. Es decir, a ver, no sé si me voy a poder explicar. El hecho no está aquí y luego está aquí y luego junto otro y luego otro y otro y otro, uh-huh, y otro, uh-huh, sino que los hechos son plexos referenciales. Uh-huh. No son entes, no son entidades. Uh-huh. No son... entonces, lo que da noticia de uno necesariamente tiene que ser el otro. Uh-huh. De ahí la fuerza de la heterología y de la otredad. Uh-huh. Lo que da noticia de una posible identidad es el otro. Y ahí es donde está la paradoja. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacerle para acercarnos, digámoslo así, a la verdad? Que es esta tarea siempre, siempre dinámica, que no se puede acabar. Y no se puede acabar en la historia porque cada época lo va a ver desde distinta manera. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, la única manera es justamente advirtiendo ese plexo referencial. Uh-huh. Uh-huh. Y yo diría, ahora que decíamos ahorita que dijiste, por ejemplo, de Ayotzinapa, no sabemos nada. Sí sabemos, yo creo que sabemos mucho de lo que no es. Uh-huh. Y a partir de ahí tenemos noticia de lo que sí puede ser. Uh-huh. Sí se sabe. Y si uno es atento, vas viendo los caminos que se van abriendo y por dónde tendría que ir la interpretación, creo. Uh-huh, uh-huh. Sí, Guillermo, ¿algo querías comentar? Sí, Mariana, gracias. No, siguiendo con lo que le has planteado a Pilar ahora, que me parece que da para más. Es decir, pero bueno, en plan de platicar, de conversar y reflexionar conjuntamente, que esa es la idea. Porque yo soy de la idea un poco como lo que Guillermo planteaba de que la historiografía se mueve en el campo de la opinión y entrar al tema de la opinión, como él mismo ya lo dejaba ver, es mucho más amplio que las opiniones meramente subjetivas. Va mucho más allá de que todo lo que se emite en el ámbito público tenga que ver exclusivamente con una subjetividad, tal como en la filosofía clásica eso se pudo haber entendido. Situados en el campo de la opinión, viene la pregunta, y que es la que tú te haces, que es
intentar hacer una interpretación de la interpretación. Entonces, eso ya nos está dejando ver en la forma como tú nos planteas la cuestión, la entrada en un lenguaje particular, en un lenguaje. Y es ahí en donde, en el ancho mundo de la opinión, estamos inmersos en la multiplicidad de lenguajes. Y esas opiniones tendrán o no sentido para un lector, para un espectador, en la medida en que esté familiarizado con esos lenguajes. Si no está familiarizado, simplemente no tiene sentido lo que escucha. Y ahí ya nos deja ver la cuestión un poco, creo que a lo que apuntaba Mariana, que es la dimensión social de la cuestión, la dimensión sociológica, en la que desde luego que está también imbricada la dimensión política, es decir, la dimensión del poder, la dimensión de cómo es que obras muy sesudas, obras muy bien argumentadas, lógicamente consistentes, no trascienden en su momento o solo trascienden póstumamente. Sí, ¿cómo explicar ese factor? Y yo creo que en ese sentido, yo no sé, en el modelo que nos presentaste de la hermenéutica, a lo mejor le falta algo que también en alguna de las preguntas se abrió, que tiene que ver con la dimensión estética. Se planteaba como la dicotomía arte o ciencia. En realidad, tiene que ver con un factor que en la modernidad se olvidó o se dejó en la sombra, que Hayden White nos recordó que toda historia en su formalización, en su estructura de composición, conlleva necesariamente un tipo de retórica, que tiene que ver ahí donde finalmente se juega, en el ancho mundo de las opiniones, cuál entra y cuál no entra. Y ahí el trabajo de Alfonso Mendiola, estoy pensando simplemente como un ejemplo de una hermenéutica aplicada, digamos, en donde la teoría de la recepción estética, que forma parte de la propuesta de esta neohermenéutica, es ahí donde se juega el todo de la verdad o no verdad. Y en su libro, Alfonso, en la parte final de su libro, pues nos dejaba ver algunas de las interpretaciones sobre la obra de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que al final un poco es la reconstrucción de lo que tú llamas plexo de sentido, plexo diferencial de sentido, en donde finalmente nunca se llega a tener la verdad en sí, la verdad última de las cosas, ¿no? Pero sí se tiene un tipo de verdad. Y uno, como lector, como observador, logra entender a qué se debió que un Bernal Díaz del Castillo nos llegara en ese formato y no nos llegara en los términos de la alteridad radical, es decir, del Bernal. Y si es que podemos hablar de un Bernal auténtico también. Aquí ya entramos en otra dimensión en donde me parece que la hermenéutica puede funcionar y enseñarnos de qué se trata en la historia. Sí, este es un poco ese tipo de reflexiones que también a mí me surgen, que la cuestión de la retórica, olvidada por la modernidad, finalmente sigue trabajando, ¿no? Es decir, está dentro de la manera como una sociedad se entiende a sí misma, pudiendo ser de otra manera, ¿verdad? Pero ¿cómo se entiende una? Es decir, esto me lleva a Epícteto, ¿no? Es decir, Epícteto en uno de sus aforismos, los hechos son los hechos, pero el problema no son los hechos, sino lo que desenlazan los hechos. Y es ahí donde estamos situados, ¿verdad? Tratando de clarificar qué pasa o qué puede pasar en ese ámbito
en donde los hechos no son el problema, ¿verdad? Sino lo que hacemos con esos hechos. Y es ahí entonces donde necesitamos hacer una reflexión más sociológica, es decir, mucho más, bueno, si se quiere, aterrizada, es decir, vinculada a la sociedad en donde finalmente se dirimen las cuestiones de la verdad y la mentira. ¿Quién dice verdad y quién no dice verdad? ¿Quién apuesta por hacerse cargo de la historia de manera responsable y quién no se apuesta por hacerse responsable de la historia? Entonces ahí entra ya la dimensión ética también del problema, ¿no? No sé qué pienses, Pilar. Sí, creo que esto es apenas un pedacito de la discusión, ¿no? Es como la punta del iceberg, y creo que desde luego se trata de un trabajo sobre el que hay que volver y profundizar aún más y acotar aún más. Pero yo diría, Guillermo, que el punto, digamos, que he tratado de defender no sé si lo logré, es que no es que el historiador no llegue a la cosa en sí, sino que lo que está puesto en cuestión es que la cosa sea en sí. Es decir, y ahí viene por eso viene la revolución que implica la hermenéutica en el ámbito del pensamiento y la fenomenología. Es decir, si hubiera dicho Husserl, si seguimos pensando en cosas en sí, y Heidegger lo va a retomar, entonces esa cosa en sí efectivamente siempre se me escapa. Pero lo que hay, en realidad, a lo que la experiencia vivida me remite, no es a la cosa en sí, sino a lo que se muestra, es decir, al fenómeno. Y aquello que se muestra en los límites en que se muestra. Por eso creo que la fenomenología atina en muchas cosas, en otras seguramente se equivocará, pero que atina. Es decir, hay una propuesta radicalmente distinta. No es que nos tengamos que contentar con que, bueno, ahí está el hecho y yo nunca llegué a él. Es que no. Ahí hay una confusión. Si yo voy a las cosas mismas, de lo que me doy cuenta es de que las cosas mismas sí tienen, por decirlo así, palabra, sí se dan de una manera y hay que ser fiel al modo en que se dan las cosas. Y fenómeno es esa donación, es ese mostrarse siempre en límites, de tal modo que lo que habría que cuestionar es la idea misma de la cosa en sí y del hecho en sí y del sentido en sí. Porque lo que habría sería lo que se muestra y lo que se muestra lo hace siempre, insisto, respectivamente, en términos de sentido y por eso en términos de interpretación. Esa es digamos, creo yo que la tesis que he tratado de defender y que eso implica una reconsideración radical del fenómeno mismo del conocimiento histórico. Mil gracias, Pilar. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos por participar y estar aquí presentes. Pilar, en serio, muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros y tomarte el tiempo para este diálogo y estas reflexiones que a mí me dejan picadísima. Me dejan con ganas de seguir otras 2 horas, pero bueno. Sí, habría que... Entonces, muchísimas gracias, Pilar, gracias a todos y recordarles que nuestra siguiente reunión es el 7 de noviembre. Justo Alfonso Mendiola nos va a presentar su trabajo, el pensar histórico en el quehacer del historiador. Entonces, bueno, los esperamos el 7 de noviembre por aquí y Pilar, otra vez, muchísimas gracias. Gracias a todos. Abrazos. Chao. Bye. Adiós.